Bueno, un poco la idea del día de hoy era presentar un poco por qué de la importancia, ¿no? El doctor Brondó ya habló ahí en su comienzo de la presentación de la importancia de la biomecánica en la rehabilitación y mi idea es justamente profundizar acerca de ese concepto. ¿Por qué es tan importante y qué es lo que pasa, ¿no?, con la biomecánica en la rehabilitación? Muy bien. Entonces le decía, muchas veces lo que pasa, o lo que muchos colegas, eh, kinesiólogos, médicos, fisioterapeutas, en el equipo interdisciplinario que recién hablaba el doctor Blondó, que es justamente muy importante, siempre se habla como de esta brecha, ¿no? De la brecha que hay entre el concepto de biomecánica, esta cuestión teórica que nos explica, nos da un montón de argumentos desde la física, desde la mecánica, ¿no? Que trata de explicar los eventos mecánicos, los gestos motores, etcétera. Entonces, todo eso está perfecto, todo lo entendemos, lo hemos visto, lo hemos estudiado en mayor o menor medida, pero siempre queda como una brecha, ¿no? Queda como una brecha entre esa cuestión teórica y la aplicación práctica de la biomecánica. Y por suerte, el día de hoy tenemos esa posibilidad de realizar una aplicación práctica directa de los resultados de los análisis biomecánicos. Por eso esa brecha se va cerrando y un poco es la idea del día de hoy. La biomecánica es una cuestión compleja, es un conjunto de conocimientos interdisciplinarios, ¿no? Donde justamente vamos a tener que interrelacionar un montón de información de distintos orígenes, ¿no? De orígenes más biológicos, de orígenes más de la física. Entonces vamos a poder desarrollar los componentes mecánicos y biológicos, como decía recién. Pensando en los componentes mecánicos, podemos ver cómo interactúan los sólidos, los líquidos, y pensando en los sólidos, podemos interpretar a los cuerpos como estructuras rígidas, ¿sí? Y de ahí es que vamos a poder analizar la cinemática, la estática, la dinámica, o si no como cuerpos deformables donde vamos a analizar principalmente la resistencia de materiales. Entonces, como siempre, ahí queda todo muy, muy lindo, muy teórico, y siempre apunta todo, ¿no?, a desarrollar un mejor desempeño de ese gesto motor, ya sea en pacientes con alguna patología o en atletas, ¿sí?, para mejorar su rendimiento, porque la biomecánica yo la veo siempre como un continuo, ¿no? La rehabilitación, ¿sí?, es un entrenamiento con lesión, ¿sí?, con circunstancias particulares, pero no deja de justamente de ser un entrenamiento y muchas veces tenemos que ir por esa mejora. Entonces acá viene justamente el concepto de biomecánica clínica, para tratar de unificar, ¿sí?, esta cuestión teórica a la cuestión práctica. Entonces, ¿qué hacemos desde la biomecánica clínica? En la biomecánica clínica lo que hacemos es desarrollar un análisis formal y cuantitativo, ¿no?, de lo que sucede en ese gesto motor. Tenemos que observar, ¿sí?, como recién decía el doctor, pero tenemos que lograr medir qué es lo que está pasando, ¿sí?, para poder relacionar cómo está actuando una estructura y cómo se está generando la función. La Y ahí es función. donde pongo un punto clave, que es justamente la función. El análisis de la función a través de la biomecánica clínica es lo que nos va a posibilitar bajar de esta cuestión teórica a la cuestión práctica. Es decir, tengo este dato, tengo esta medición, tengo esta valoración de la función de este gesto motor, bueno, entonces tengo la posibilidad de poder generar una indicación clínica directa para esa variable en particular. Entonces, muchas veces nos preguntamos cuál es el camino, ¿no?, hacia la lesión. Entonces, yo siempre marco que justamente los aspectos biomecánicos son uno de los aspectos en este camino hacia la lesión. Por eso es clave no pensar en una cuestión mecanicista, y eso que yo les digo que yo me dedico a la parte mecánica, pero
lejos estoy de tener una visión mecanicista de que todo se arregla desde la mecánica o de que todo es la mecánica. Tenemos que tener bien claro que las lesiones, ¿sí?, vienen por una cuestión multifactorial, donde vamos a poder meter un montón de variables, ¿no? Como la fatiga, como los factores psicológicos, como lesiones previas y como las alteraciones biomecánicas. Por eso, todas estas variables van a estar interactuando con nuestro paciente de forma regular. Ahora, la regularidad de esas variables, o sea, que todo el tiempo se genere una fatiga, que todo el tiempo se altere la parte psicológica, que todo el tiempo esté alterada la parte nutricional y también la parte biomecánica, eso, todo aplicado en regularidad a través del tiempo, nos va a generar una carga. Lo primero lo podemos definir como una carga aguda y lo segundo lo podemos definir como una carga crónica. Ahora, si esa carga es óptima, vamos a generar la adaptación, ¿sí?, que es lo que buscamos. Buscamos siempre que nuestro paciente se adapte, ¿sí?, genere una adaptación a nuestra propuesta terapéutica. Entonces, si no se genera esa adaptación, tenemos tres opciones, podríamos decir. Acá les puse una que es la carga óptima y que genera adaptación, la carga excesiva que va a generar lesión, o si no, también tenemos una carga subóptima o subumbral, ¿sí? Muchas veces, si aplicamos estímulos que no generen adaptación, que no generen cambios, no le estamos generando ninguna mejora al paciente. Por eso siempre que hablo de las lesiones, del análisis biomecánico, etcétera, siempre planteo esto, de que tenemos que tener esta herramienta, pero la tenemos que poner en el contexto de todas estas variables pensando en las distintas lesiones. Entonces, si analizamos un movimiento, ¿sí?, el día de hoy nos vamos a meter un poco más con la marcha y la carrera, pero si analizamos cualquier movimiento, ese movimiento voluntario tiene un objetivo, entonces se convierte en un gesto motor, y ese gesto motor tiene por lo menos tres grandes esferas a analizar: lo neurofisiológico, lo psicomotriz y lo biomecánico. Cuando analicemos lo biomecánico, no vamos a tener que perder de vista las otras dos esferas. ¿Por qué? Porque la persona, el paciente, el atleta, va a estar siempre desarrollando todo a la vez. Entonces, por eso no podemos hacer un reduccionismo mecanicista. Siempre tenemos que tener presente que el análisis biomecánico nos va a brindar un montón de información, pero en la interpretación de los datos va a ser clave entender cuál es el proceso neurofisiológico y psicomotriz de ese gesto motor. Por eso, yo siempre hablo de la melodía cinética. En realidad yo siempre lo ponía de ejemplo y un día un colega ayudante de cátedra me dijo: ay, encontré una cita perfecta para lo que vos decís siempre, que es esta, la melodía cinética, ¿no?, en el cerebro en acción de Luria, ya del 73, que hablaba justamente de esto, de que un gesto motor es como si fuese una orquesta, donde cada grupo muscular, cada articulación, cada ligamento va a tener que estar actuando de una forma determinada en un momento preciso y con una intensidad en particular, ¿sí? No es lo mismo que un movimiento se dé a una velocidad que se dé a otra, que se generen aceleraciones o desaceleraciones, que un músculo se contraiga de forma concéntrica, excéntrica, con un buen nivel, con un bajo nivel o con un timing alterado. Entonces, por eso es muy importante analizar justamente que toda esa sinfonía tiene que estar coordinada. Entonces, si analizamos desde la mecánica, ¿sí?, este gesto motor, vamos a poder dividirlo, ¿sí?, en la parte estática, donde vamos a analizar la resistencia de los materiales, y eso nos va a permitir entender cómo se generan muchas de las lesiones, y desde la dinámica, ¿sí?, que es lo que muchas veces uno tiene más relacionado con la biomecánica, la cinemática, el estudio de los movimientos sin importar las causas, donde justamente la descripción de los movimientos en una determinada fase, en un determinado ciclo, nos va a permitir entender el desarrollo de esos gestos y nos va a permitir ver si hay alguna anomalía en el desarrollo
del movimiento. Y el otro punto clave va a ser la cinética, ¿no? Analizar las fuerzas que se generan de forma tridimensional va a ser algo muy importante para entender por qué de la cinemática, porque la cinética nos explica qué es lo que está pasando y definiendo la cinemática. Por eso va a ser muy importante el análisis de las fuerzas y de los momentos internos, externos, que se van a ir generando. Por eso, si analizamos la cinemática, por ejemplo, acá les puse una imagen de un estudio de la cinemática de la carrera, ¿no? Donde justamente podemos ver el análisis cinemático, el desarrollo de las distintas partes del cuerpo a lo largo del ciclo de zancada. Ya nos vamos a meter un poquito más con esto, pero la importancia de analizar cómo son esos movimientos nos va a permitir entender qué es lo que está pasando con ese paciente y la interacción entre el análisis de la cinemática, el análisis de la cinética, si lo tenemos, el análisis de la función, nos va a permitir entender y poder tomar determinaciones clínicas reales, directas, para modificar alteraciones que podemos llegar a encontrar. Si analizamos la cinética, como les mostraba recién, ¿sí? Muchas veces se le da importancia a la fuerza, pero es más importante que la fuerza son los momentos de una fuerza. El momento de una fuerza es como la capacidad que tiene una fuerza de movilizar una articulación, ¿sí? Si lo ponemos en términos anátomo-funcionales. Bueno, esos momentos internos generados por estructuras internas o externos generados por fuerzas externas van a generar un montón de cosas. Y entender, ¿sí? Más allá de que podamos hacer una evaluación cinética con plataformas de fuerza, más allá de ese análisis pormenorizado, entender el concepto de las fuerzas, de momentos internos y externos, nos va a permitir comprender mejor las alteraciones en el movimiento. Por eso va a ser muy importante tenerlo presente. Cuando yo miro a un paciente realizar un gesto, estoy pensando, no tengo el análisis cinético, cinemático, electromiográfico, etcétera, ya realizado en ese momento en vivo. Lo estoy mirando, estoy observando y empiezo a comprender por qué pasan algunas cosas, mirando donde hay que mirar. Por eso la cinética va a ser muy importante para poder interpretar qué es lo que está pasando, ¿sí? La cinética, ustedes ya lo habrán visto muchas veces, ¿sí? También tiene sus vueltas en el análisis, ¿no? A todo lo podemos ir profundizando cada vez más, y por eso muchas veces se hace un análisis de la fuerza vertical, como estábamos viendo recién, pero toda la fuerza, sobre todo la fuerza de reacción del piso, que va a ser una de las fuerzas más importantes a analizar, tiene un componente tridimensional. Y ese es otro concepto muy importante, ¿no? que quiero marcar hoy. El análisis tridimensional de la cinemática, como veíamos antes, de la cinética, como estamos viendo ahora, va a ser muy importante. Sobre todo tenerlo en la cabeza, tenerlo en la forma de mirar. No es lo mismo que si yo miro solamente el plano sagital o el plano frontal, que si intento determinar qué está pasando a nivel del plano horizontal. Entonces, tener presente el análisis tridimensional, tratar de ver qué pasa de forma tridimensional va a ser muy importante. Por eso, justamente les marco que muchas veces uno piensa en las fuerzas a términos verticales, porque es lo que se ha estudiado mucho tiempo, pero cada vez más se le presta atención a la fuerza horizontal, ¿no? La fuerza generada en el sentido anteroposterior. Otro de los puntos muy importantes a abordar dentro de esta gran área de la biomecánica, como decíamos, la cinemática, la cinética y la resistencia de materiales. La resistencia de materiales es otra parte muy importante, ¿no? Que tenemos que analizar. ¿Por qué? Porque nos va a permitir comprender cómo se comportan los distintos materiales durante un esfuerzo mecánico. Entonces ahí les dejo una pregunta para contestar al final, ¿no? Que si yo les planteo esta situación, tengo
dos huesos exactamente iguales y los trato de flexionar, de doblar, ¿no? Los trato de doblar. A uno lo doblo rápido y al otro lo doblo lento. Después quiero que me digan cuál creen de los dos que tiene más posibilidad de romperse, ¿sí? Eso, ¿sí?, tiene mucho que ver con comprender cómo se comportan los materiales. Acá viene un punto muy importante en el análisis de la resistencia de materiales, que es justamente la viscoelasticidad, donde vemos que a mayor velocidad los materiales se comportan con mayor resistencia. ¿Por qué? Porque son materiales anisotrópicos que cambian sus propiedades mecánicas, ¿sí?, dependiendo de la forma de aplicar las fuerzas. Y acá podemos ver un ejemplo. Este GIF me pareció muy interesante cuando lo encontré. Podemos ver cómo una estructura semilíquida, ¿sí?, se comporta o se transforma en una estructura rígida cuando la aplicación de la fuerza es a alta velocidad. Bueno, así se comportan muchos de las estructuras del cuerpo humano. Por eso, en comprender cómo se comportan las estructuras nos va a permitir entender el porqué de muchas de las apariciones de las lesiones, o sobre todo, como digo siempre, cuando nosotros hacemos un análisis biomecánico, nosotros no tratamos de, más allá de tratar de resolver la patología, si el paciente viene con una patología, o mejorar la eficiencia cuando un deportista viene a evaluarse para mejorar la eficiencia, nosotros no tratamos de predecir lesiones con el análisis, sino lo que tratamos de hacer es prevenir lesiones. Entonces ahí creo que está un punto muy importante. A mí no me interesa saber si un deportista se va a lesionar dentro de 3 meses, lo que a mí me interesa es encontrar las alteraciones mecánicas que puedan generar una lesión a futuro. Entonces, si yo le saco esa variable, le saco esa alteración, seguramente pueda reducir el riesgo de lesión. Y ahí donde se conforma lo que hoy en día se conoce comúnmente como lo que son los patrones de lesión, ¿no?, que se van conformando. Por eso acá otra de las típicas curvas de análisis biomecánico es la superposición de efectos mínimos, ¿no? Como la aplicación de una aplicación de una carga muy alta puede generar una lesión, o la aplicación de muchísimos estímulos de baja carga también puede generar una lesión. Y acá es donde justamente encontramos muchas alteraciones. ¿Por qué? Porque muchas veces gestos repetitivos, ¿sí?, que tienen nuestros pacientes son los que a largo plazo, y a veces ahí es donde está la dificultad de reconocer las lesiones, porque yo tuve un evento que me desencadena una lesión hoy, por ahí ese evento fue un mes atrás, entonces yo no lo no hago una relación directa entre un evento y el otro, porque están bastante alejados en el tiempo. Pero si nos ponemos a analizar todas las cuestiones que venimos mencionando, vamos a ver que esa repetición del gesto a lo largo del tiempo termina generando una lesión, y eso es lo que tenemos que tratar de evitar. Tenemos que tratar de encontrar y minimizar esas alteraciones.